¿Qué hace, campeón?
abrir un poquito más. ¿No? A la mierda. Bueno. No, Allá lo dejé en el pasto. Calor, dame la pata para. Dale. Muy bien, dale. La otra pata. Muy bien, Ay, qué lindo, qué lindo. Dame la pata. Hey. Dame la pata. Mira que miro, mala. ¿Qué haces, pelá? ¿Cómo va? ¿Qué onda? Bien. ¿Qué onda? Yo tengo una sed. Me va a comer un mate. Tomate un mate. ¿Qué hace Marta? Che, ahí recién venimos de la municipalidad. Sí. ¿Qué onda? Bueno, había planos viejos y tenemos que presentar una asociación civil, pues así que van a ser los vagos. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, eso dijeron. mierda. Y le pidieron hasta el estado civil al Chuni También. y si era virgen, le preguntaron. Disculpa. Y cosa. Así que vamos a tener que hacer un plano nuevo, porque me mostraron un plano y era horrible. Re feo. ¿Serio? Una ¿Pero barandita, eso un de cuánto cajón. estaba? ¿Quién presentó eso? No se sabe. No se No, sabe. ni idea. Teníamos que presentar Bueno. un plano y presupuesto. Presupuesto. También. Bueno, si quieren plano, no sé, vemos. Playamos algo en la compu, algo podemos hacer por ahí. Dale. Y sí, Dale, porque el que de estaba una. allá era... Era re feo, ¿no? Pues, ¿Malo? horrible. Sí, ni sí, idea no. para que lo Bueno, pero va, ¿no? Se supone que... Si avanza presentamos eso. la asociación civil y los planes y el presupuesto, va en capaz que camino, lo pero aprueban. bueno, hay que presentar todo. Bueno, buenísimo. Después tenemos que ver las medidas ahí. Porque no ¿Y me en acuerdo terrenos? cuánto eran las... ¿Hay algo? ¿Se sabe algo? Sí, se sabe algo. Por eso hay que ver que nos pasen las medidas del terreno o hay que hacer el parque y hay que nos digan las medidas. Ah, Porque tampoco podemos excedernos mucho terreno. claro. Pero igual, vamos a mandarle. No, Mara, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿No viste un diario en coso, no? ¿En el auto? No. Entonces pensé en traerlo y no me traje nada. O sea que la red puede resalar a la carne y nunca va a quedar salada. Eso está bueno.
¿Acá? ¿Por acá no? 1, 4. Con toda la mejor, ¿no? Tiene que progresar con el tema del skatepark, ¿Y cómo se vio algo de eso del terreno o algo por el estilo, no? Y mirá, hay varios terrenos en vista, qué sé yo, pero tampoco es que hay algo muy seguro todavía, pero bueno, hay que ver, hay que ir viendo también nosotros si podemos ver terrenos o algo. De una. ¿Vos viste algo? Un terreno que está bastante abandonado y que por ahí está bueno para usarlo es un terreno que está cerca del canal, Ah, mirá. que está el patronato, ¿viste? Ese patronato abandonado donde dejan las máquinas y todo eso. Ah, sí, creo ya sé Ese cuál. terreno está re abandonado. Ah, posta, ese terreno está hace años abandonado. ¿Qué habla? Aparte hay un re espacio, Sí, ¿no? sí, un re espacio. Ah, ¿ya armaste algo? Sí, estuve paviando con algunos planos, algunas jugadas, así que... ¿Y qué onda? Está. Algunas mesetitas, una mesetita en el medio, como Sí. para volar, así tipo jambox, Sí. huevada. Después unas ollas le metí, pero no sé, hay que Por ver qué onda. acá, por allá. Sí, ¿no? Sí, por acá. Ah, ¿qué onda? ¿Hay muchas No, cosas que llevar? y no, hay que repartir un par de cosas y un par de clientes que tenemos acá y bueno. ya está. Sí, aparte que ya no se puede andar a ningún lado, todos te sacan, todos te bardean, y no, tiene que haber algo público, ¿viste? Como para decir, bueno, vamos ahí, nadie nos rompe las bolas y estamos tranquilos. Es que tener un espacio propio igual está bueno. Sí, más vale. Sí, por No molestas a supuesto. nadie, nadie te jode. Aparte no solamente para nosotros, para todos los que quieran ir y va a estar re bueno. Pero juntaron firma porque le dijeron que le van a hacer algo o qué onda. Porque vinimos pidiendo hace una bocha, cosas y le dijeron, bueno, tienen que presentar un proyecto y no sé qué, y lo de la junta de firmas no es específicamente pedido, pero eso siempre te da un aval, es como que, no sé, un montón de gente, toda esa gente está a favor de lo que vos estás pidiendo y no es de mañoso que lo haces, sino es como, Más vale. Igual cada vez hay más pibes andando en las calles. sí, Sí, ahí van. Mucho. Ah, bueno. Yo he visto cada vez que salimos a laburar hay Sí, pibes por todos nosotros lados. andamos por todos lados, logrando, se ve mucho en bici, se ve mucho en skate. La vez que hacía un skatepark o un parque de eso, loco, está toda la Igual. onda, ¿Eh? y además sabes cómo progresás andando ahí, Sí, sacás sí. de una todo. Es mucho Va, más pero- fácil. Pero es mucho más fácil, Seguro. son todos planos bien hechos y eso va bien. Acá en otra cuadra tenemos que parar y descargamos un toque y vamos a otro cliente más y nos quedan 2 o 3 y ya estamos. ¡Joya! Así ya nos vamos. Sí, ya está medio cocinada toda esa Yo ya estoy repodrido en el camión, Ah, bueno. ¿Cómo mierda hacen Mirá, todo es el que día vino acá? Un día vino el Caradura, un día. ¿Cómo carajo Nosotros hacen? Todos los días. No, Y después ya te acostumbras y después ya te buscas. Yo tengo el culo cuadrado, ya no anduvimos ni 3 horas. acá frena. No doy más. Vente acá. Es a los guachos. Venimos acá, descargamos rápido y nos vamos.
caga baile tu puerta. Sí. Solo para entendidos. Pasá. Hola, ¿Qué se ve? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, va, más o menos, acá estoy viendo un poco. ¿Vamos a andar? Nada, no puedo, todo sea. Dale. No, Está sí. re lindo afuera, dale, vamos a Ya andar. sé, pero tengo una prueba mañana, pela, no llega. Pero bueno, si no, yo después a la vuelta cuando volvemos te ayudo, ¿te parece? ¿Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a sacar fotos a la prueba y me la va a pasar? Qué hijito. Ya sé, Colo, tenemos, si le ponemos por ahí unas tuercas acá, Es yo mío. creo que tengo acá. Pará. ¿Vos me estás hablando en serio a mí? Sí, boludo, si te va a quedar bien. Pero pagué re cara la masa, para tener que andar con rolemán ahora le voy a poner una tuerca. Pero si igual te va a funcionar, Pero boludo. no seas burro. Sí, ¿Por qué no van te a- escuchás un poquito de lo que decís? Pero Pasame mirá. tu rueda y ando tu rueda. Mirá, vos pensalo así nada más. Tenemos que ponerle algo que toque ahí en el rulemán, adentro, y listo, que te toque este lado de la horquilla, la Pero tuerca te va a dos andar bien. tuercas. Sí, vos créeme, haceme caso, boludo. Para mí no va a quedar en mí. Pero probémoslo, de Para esto última. hubiese quedado con la rueda bolilla. Sí, bueno, culiado, pero ya la tenés. Probémoslo, de última, si no funciona lo sacamos. Bueno. Y Fijate. lo ponés. Bueno, Ponés de fijate. vuelta lo que tenías, no sé, vemos cómo hacemos. Yo acá creí que tenía, pero no tengo. ¿No tenés una tuerca vos? ¿Por algún lado? Creo que sí. Yo tengo que ir a sacar a la otra bici. De última le saco la playera. Claro, de una. Si tu playera no la usara. ¿Viste? Toma, fíjate si anda, no sé. ¿Viste? Ni hablar. ¿Qué son estos 15, no? 15. ¿Te traigo la rueda o...? No, lo ponemos ya. Sí, listo, va a tener que andar. Pero no me convence igual, No te preocupes, esto va a quedar bien. Tenemos que hacer un parque, che. Parque para las bici. Estuve hablando ahí con los chicos y estamos planeando algo ahí para presentar como proyecto. Así que vamos a ver si nos dan bola. Me ha jodido, pero bueno. Vamos a intentarlo. Sería re bueno. Sí, ¿sabes ¿Pero qué onda? ¿Qué quieren hacer? ¿Un Viper? Y sí, somos una banda de biker. Viper, full. Como los yankees, ¿viste? Vos ni hablar. Igual estaría bueno por ahí, qué sé yo. Viste que ahora está el skate también un toque, se está moviendo. Estaría bueno también poner una onda, no sé si hacerlo skatepark tampoco, pero poner una onda también para que se pueda andar en skate también ahí adentro. Ah, en el mismo lugar, si vos. Estaría bueno, si van a hacer algo, juntar con todo. Sí. Bueno, no sé, a mí me gustaría. Estaría, pero yo lo veo, son deportes diferentes, son tan buenos, pero lo de la bici yo lo veo más extremo, está mejor, más copado. Sí, bueno, pero tampoco te puedes enfocar en eso, en que mi deporte es extremo y en eso. Yo también andaba en bici y sé lo que es andar en bici y no sé. No da para tampoco, porque soy biker, dejar a los chabones de lado. O sea, yo me siento parte de la calle, así. No es necesario por ahí decir yo soy biker y voy a skate. Para mí el estilo de vida es la calle y me
quedo en la calle, no hace falta decir vos sos negro, vos sos blanco y no porque sos blanco. O sea, no sé, si harían algo, a mí me gustaría que sea, no sé, que podamos andar todos. Colo, ¿qué onda? con sueño. ¿Qué onda? Los pibes de lujo. Vos ni te hagas ilusiones que te vaya a dar nada. ¿Eso? Bien vos. Para acá un lugar. ¡Dame chorizo! ¡Dame chorizo! Se escuchan las ramas, nomás están quebrando, que anda de juntar leña, pero con eso tiene que andar. Tenemos 2 bolsas ya. Lo veo muy callado, es verdad, está hecho mierda. Si no estaría hablando de los autos ya. 1.8 turbo. 1.8 turbo. Bora 1.8 turbo. 1.8 turbo, la nave. ¿Los Bora nuevos no son 1.8 turbo? ¿Nasta? Sí, ¿Los nuevos? y el uno viene Manasta. 2.0, ¿Y los Ford Focus que vienen con doble sistema de embrague? también 2.0 sale. Oh, no sabía, anoche veníamos pisteando como el más campeón contra una Hilux por la ruta. Ah, ¿viste? Le conté a los chicos. Hola, Guamara. Tengo tu amor. ¿Qué onda? Viejita. ¿Cómo te va? Buena, guacho cocinero. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cómo va? De El lujo. pelo. Recién lo pusimos, porque estábamos calculando más o menos para que lleguen todos. ¿Cómo se ven ustedes? Tipo Sí, 3. nosotros. Me va a gustar la cerrada. La vamos a poner ahí de Walre, entonces venimos y de acá al agua. Pasan, pedazo de carne. Tomamos. Pasá, te armamos un sanguchito. y al agua. Tardamos bastante. Sí. Yo no traje Ah, ni- pero bien, si. Entonces no sé con qué vas a saltar. porque me duele el riñón. ¿No vas a saltar? ¿Me puedo poner un poco acá si me tuesto? Me levanté como la Y podrías mierda. quemarte un poco. Parece pollo hervido. Suponete el terreno cuadrado, grande así. Sí. De un lado tendría un quarter, Sí. todo este lado. Así. Sí. ¿Y el cuartel a qué altura lo querés hacer? Y 1,5 m, ponele. Ah, 1,5 m está grande. Ese es afro. igual iría un poquito más. Bueno, ponerle quarter ahí, Sí, spine de este lado. sí. Eso está bueno, un spine medio. O sea, cosa de tener ahí tú. el spine por ahí todo sí, esto. 1,5 m, 1,70 m, 1,60 m. ¿Y no tendría que estar igual que el otro? Sí, ahí. Concha. Quarter todo grande, 2 No sé, metros. ni llegas con la mano, ¿para qué querés estar arriba? Sí, pero con la bici llego. Después podríamos hacer quarter toda la punta y agarrar aquel la lado. parte de los costados también quizás. Un poco para... Sí, yo un pensaba quarter hacer así. quarter ahí Sí, y spine, onda hacer una especie de W. está bueno. Quarter spine, quarter del otro lado, Más allá. una parte. Sí, no, en esta punta. Y para este lado, no sé, poner acá un Jamox o algo con un cajoncito, algo tranqui, como para que te dé para dar esta vuelta acá. Cajoncito por ahí con rampa, con rampita al costado, o con una barandita arriba o algo. Eso no sé, Mira, unos el cajón por ahí 30 no le centímetros, cabe 40. mucho, va. Si es muy chiquito así, no. Aparte, si es cortito, acordate que la bici tiene 1 metro y algo. Y, así que para mí no va. Eso. No, para mí, si querés hacer meseta, ponerle que querés flashear una meseta acá y querés poner algún cajón o baranda, poner un cajón o una baranda del lado del Bajada. plano. Sí, del plano en bajada, quedaría más peor. Como el costado, todo por aquella línea, un partidor Sí. y como si fuera una seguidilla Sí, de aquel lado. de 3, sí. Sería O de bueno, este ¿no? lado. Un sí. partidor medio grande. Mirá si inician un partidor a esa altura. Partidor ahí, tux, Allá arriba. grande. Y una seguidilla y después contra la punta que dé la vuelta, onda circuito.
también y salí. Y lo terminamos, lo llamamos y fue. Ahí. Bueno, dale. Yo creo que apretando eso ahora se disuelve de tanto la madera.
probarlo. A ver cómo te queda. Che, Colo, vamos, pues ya está acabando la luz. No, me tengo que ir. ¿Vamos? Dale. Venimos mañana. Yo, sí, está, qué sé yo. Estaría bueno, pero yo lo veo por otro lado. Yo la bici prefiero, si se llega a dar la posibilidad de que hagan un parque, un bike park, no sé, las dimensiones que tendría serían enormes. Un Vert enorme, no sé, un Jambox, unos planos, viste, unos mini rams. Sí, bueno, pero hay cosas que ponerle que podés usar en bici y a la vez podés usar en skate. Tampoco vas a hacer una red rampa de 2 metros para que un niño que está empezando a andar en skate se ponga a andar ahí. O sea, es necesario por ahí también que pienses en eso, boludo. O sea, vos no empezaste andando en... No, más vale. Y bueno, boludo, entonces... Pero qué sé yo, al nivel que estoy andando hoy en día, he andado en algunos skateparks y te cagás de asco, no podés. Sí, pero es por eso que te digo, tampoco Es como podés, que estás en otro nivel ya, tampoco ¿viste? te digo vamos a hacer un skatepark, solo No, skatepark. no. Estoy pensando en los dos deportes que se pueden hacer. Para mí, no Claro. sé, lo ideal sería eso. Tampoco no da para decir yo quiero un biker y un bike park. Aparte, qué sé yo, en la bici estás andando en un Ver o en un Jambo, venís volando de un 360 por allá arriba, no sé, con cualquier truco agarrar un skater y lo vas a lastimar, vas a cobrar más el skater que el bike. Cada uno se agarra su pancito y se va a servir la comida, chicos. ¿Ya está? Estaba re cabido. Aquí no somos hombres ni heterones, dice. Gracias, loco, sos re piola. Bien piola, neta. ¿Eso? No, algo más. Así no tengo que venir. ¿Qué le pasa a ese? Bueno, ¿pasa? Esa, ¿qué onda? ¿Todo bien con eso? ¿No? Bien, ¿pasa? ¿Qué andas haciendo? ¿Sabes qué? No, venía porque me encontré los skaters, ¿viste? Sí. Y los chabones presentaron un proyecto para un skatepark y se lo aprobaron. Nah. Como lo que veníamos haciendo. Viste el banda de tiempo que veníamos juntando firmas, no sé qué onda, que hicieron, así le dieron bola. Y prepararon me mostraron un plano, ellos me mostraron un plano así que cosas re pequeñas, así, cajoncitos re pequeños, así, onda de si querés andar en bici no podés tirar Claro, nada porque skate. es como una plaza. Una no sé. placita de Sí. skate. Qué garrón.
¿Y eso como que quién maneja lo de los planos y eso? Porque yo tengo acá algunas cosas, estuve haciendo. Sí, no sé, yo me encontré un par, ¿viste? Y me dijeron, ¿sabés que no lo probaron? Y Claro, pero de última tendría que ir a hablar con ellos. Capaz que podemos hacer algo. ¿Se ocuparán? Ni idea. Para mí sería lo ideal. Ojalá. Mamá, dame una remera. ¿Una remera? ¿Dónde vas? Me voy a andar en bici ayer. ¿Ayer? ¿Sí? ¿En qué vas? En el auto negro. ¿Y cuándo vuelven? A la noche. Ah, sí. ¿Te cuidas, Sí. Me manda un mensajito. Dame una remera. Ahí tienes. Ay, Dios. Mati, no vuelvas tarde. Ah, mamá, basta. No, basta nada. ¿Te llevas todo? Sí. Después vamos a llevar a grabar esa partida. No. ¿El casco? Toma el casco. No, el casco no.
Te llevas el casco. No quiero que llegue con la cabeza partida, Matías, por favor. Oh, no seas pesada. No soy pesada. Después tengo que estar llevando con al hospital. Bueno, no voy, si negro me está esperando afuera. Si no, me sé llevar el casco, ¿para qué? Si no lo voy a usar. ¿Cómo que no lo vas a usar? Y me llamás después, ¿eh? No. Bueno, mamá. Apenas llegue me llamás, así me quedo tranquila. Yo voy a hablar con los chicos y voy a presentar como bike. De última, si se llega a armar un grupo de skaters, que hagan algo. Suerte para ellos. Sí, bueno, igual es re raro, no sé. Por eso. Yo en Y de última, realidad, yo lo que vivo. Si le hacen lo que algo, vivo, va a ser gracias a yo nosotros. Lo que vivo es Nosotros la hace calle, cuánto que- la calle. Y yo Y- entiendo lo que vos pensás, porque yo pensé eso en su tiempo. Cuando Claro. yo estaba con ustedes, yo pensé eso en su tiempo. Pero no te podés encerrar en eso, porque yo conozco No, gente no, yo todos no me los sigo días. en eso, pero lo que pasa es que si llegan a tener algún lugar para andar, usted va a ser gracias a nosotros. Sí, bueno, Gracias gracias, a nosotros a mí porque vos también. andás en la calle y Gracias yo a mí estuve también. Yo mucho también tiempo estuve en la casa calle mucho y- tiempo. Y qué sé yo.
peleamos un montón de cosas, nos Bueno, echaron pero de yo un también montón de estuve lugares, mucho tiempo peleando con peleamos ustedes. Y no solo por el solo con la hecho de que yo no policía, pueda el andar más en inspector y los bici, vecinos, o porque nos yo no ande más en secuestraron bici y me la bici. dejes de lado. Tampoco es así. Yo No, también yo no te estuve quiero peleando dejar de con lado, pero quiero pero estás tener hablando de que yo soy un biker lugar. y los skaters si tienen suerte. Y porque siempre voy a ser biker, yo Bueno, pero nací andando y voy a seguir andando en Pero hay bici. cosas, hay algunos que lo hacen como quieren y otros que lo hacen como pueden. Yo lo hago como puedo. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo. Bien. Bien. Acá andamos. ¿Todo bien? Che, me enteré que estuvieron ahí con el parque, para el skatepark, presentaron proyecto y eso. Sí, ¿Qué onda? ¿Cómo fue? tenemos todo aprobado. ¿Sí? Suerte del hijo. Qué bueno. Salió por suerte, ¿viste? Presentamos el plano y nos dejaron el lugar y ya está. De No una. había que armar, ¿no? Y con qué. Yo vi algo del parque, del plano ese, y es todo re chiquito, ¿no? No sé si va a servir mucho para la bici. Y la onda que lo hicimos es para el skate. Creería yo. Pero nosotros venimos peleando hace un montón también, como para un lugar, juntando firmas y todo, y presentamos proyectos y demás, y no sé qué onda. Ahora quedamos medio afuera, ustedes tuvieron la suerte de que les aprobaron, pero estaría bueno que hagamos algo para todos, no sé. Pero la onda es esta, nosotros nos juntamos y decidimos que no pueden entrar los bikers por el tema de que nos rompen todo, ¿no? No sé si no se rompe, si las cosas están pensadas y hechas para que no se rompan, es como para... El proyecto es nuestro ya, por eso. Así. Nosotros peleamos un montón también y por suerte nos lo dieron. Y bueno, ya que ustedes tuvieron suerte, podrían jugarse con nosotros que no tuvimos suerte y también peleamos banda, ¿eh? No sé, lo veo... Nosotros, si te muestro, si podemos acceder al archivo ese, vas a ver una pila así de firmas, vas a ver planos, vas a ver de todo. Que nosotros también peleamos, no es cosa de que vengo a decirte ahora, yo quiero lo mío, quiero que lo hagamos para mí. Lo que digo es que hagamos algo para todos, qué sé yo, que nos sirva, les sirva a ustedes para el skate, nos sirva a nosotros para la bici, porque obviamente las medidas no son las mismas, pero qué sé yo. ¿Qué tenés planeado? No sé, yo en casa tengo planos. Si quieren los vemos y vemos qué onda, se puede hacer algo. Yo tengo planos ahí que podemos fusionarlos, no sé, no digo que hagamos algo para bici solamente, porque nada, ni onda. Pero si quieren vamos a casa, los vemos, mezclamos. Tendríamos que hablar con los chicos primero, porque la cosa es ya presentamos los planos, ya nos los van a tomar, todos ya dijeron que sí. ¿Cómo querés que vayamos ahora y le digamos, che, cambiemos de plano? Porque los bikers nos dijeron que no podían andar ahí. Pero por eso mismo. Después vamos a estar los bikers pidiendo algo para nosotros, nos van a sacar recagando. Si ahora hacemos algo de una para los dos, para todos. Sí, habría que juntarse con los chicos y fijarse a ver si se puede llegar a hacer algo. Sí, ¿se chicona? Esta que está atrás. Me van a pegar las ruedas. Para tapar todos los scratches. Vas a tener que pintar con gris y después con blanco. Yo también tengo que tapar todos los scratches. ¿Querías pintar? Gracias. Muchas gracias. Monterrey. Oh, terrible. Ají. Le voy a comer un poco de ají, no sé si me mata los gérmenes de la garganta. Bueno, son los buenos, ¿no?
cago, ni la planchaste. Ni la planchaste. La primera no. Faltaron un poco, si igual prendo en bici. Necesitamos 6 kilos. Asado. Asado. Tortilla. Sí, asadito, lindo. Listo. 6 kilitos, no hay problema, amigo. 6 kilitos. Y no sé. Ah, y unos choris, unos 2 kilitos de chori. ¿Choricito? Sí, sí. ¿Los especiales de cerdo pareciera? ¿De cerdo? ¿Cómo anda, chico? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Vos? Ahí estamos. ¿Todo Por la tranquilo? lucha, bien, por la lucha. Como siempre. Mirando. Está bien. ¿Así que el Marce no anda? ¿Qué van a festejar? Como un asadito mañana. ¿Cumpleaños? No, no, no. Vamos a ir al río y vamos a hacer un asadito ahí. Una juntada con todos los pibes. Y lo está... a Marcelo también lo queríamos ver. Para avisarle. Debe estar por venir. Sí, mañana que ya la arranco. Está lindo. Hay que ver algún lugar, ¿viste? Donde podés ponerlo. Sí, lo mandamos. Y aparte está el Diomo, ¿no? Yo creo que más chico. Con esto, ¿qué más? Un kilo más, ¿no? Un kilo más de choco. De cerdo también. ¿Qué asadito nos vamos a comer mañana? Papá. Dale de golpe. Bueno, dale ahí hasta que se salga la rueda. En algún punto se va a salir. No, se no quiero ver. ¿Ya sacaste? Sí. Vayan acomodando. Aguanta que... ¿Qué pienso? Apretar un toque, ¿verdad? Un poquito, ¿no? ¿Más? Ahora. ¿Acostada? ¿Así? Podríamos usar la caja entera, ¿no? ¿Listo? Vamos. Cierre igual. ¡Vamos a remarla! ¡Que somos! ¡Tiburones! ¿Te acompaña? Sí, pronosticado lluvia, pero No, pero después todo. Sí, nos vemos, sí, pero... Está despejado para ellos, mirá. Cayó la línea. Digo que iba a estar bueno, va, la otra vuelta fuimos y estuvo bueno, había un montón de gente. Yo igual traje la bici para andar un poco. Ah, ¿la trajiste? Sí. Igual estoy andando re poco, pero como vos estás andando, de una. Pero yo puteando nomás. Quédate a la nave. No se te dejan locos los escapes. Voy a tener que
poner un turbito o algo. Sí. Mejor que no tiene. Esta ruta está re así. Mira, pobre picho. Acá que está el puesto, ¿no? Está el puesto. Antes del cruce, 2 o 3 kilómetros hay una entrada. Ahí vamos a zafar bastante. Lo que sí que hay una... Vamos a zafar bastante ahí. Lo que sí después hay una banda de madera. Encima todo enorme. ¿Alguien se acuerda dónde está el anfiteatro? Sí. Vamos a tener que levantar un poquito. Che, el negro está para atrás. Se la pegó re feo, me parece que no va a poder andar más. Se hizo mierda la rodilla. Me llamaron por teléfono, no sé, parece que tenía mi número ahí agendado. Y no sé, me dijeron que venga por acá, y me dijo ahí recién el médico estaba hecho mierda. No sé qué onda. Yo ni idea, ni onda, no lo conozco tanto, no sé si ustedes quieren alguno pasar a decirle, pues él no sabe. ¿La familia sabe? No, me llamaron a mí, pues no tenía ni un número, nada. Yo tampoco tengo nada, así que... ¿Y ahora él está consciente, sí? Sí, está despierto, está medio choqueado ahí, pero está bien, está bien. Vamos. ¿Dónde está? Está bien las 5, la primera. Fuerte el aplauso para todos. Nicolo. No, te quería preguntar cómo estaba. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? No tenés que estar nervioso, La primera vez, ya sé que es la primera. Pero bueno, yo he pasado por un montón de momentos, viste, como esto y tenés que confiado, tranqui. Hacé un día tranquilo, de calle, como allá en Roca, viste, que salimos a andar. Y tranqui nomás, da lo mejor de vos, pero siempre tranquilo, no nervioso. Porque te vas a salir a lastimar, a querer hacer todos los trucos que te salen y te vas a lastimar al pedo, viste. Así que tratá de ir tranqui nomás, vos mirá lo que hacen los vagos y sorprendelo, viste, atrás ahí. Pero tranquilo nomás, fuerza, vamos. Perdón, cero geografía segundo adentro. Euroasia, lo mismo.
fotógrafo oficial de este contest. Emilio, ¿cómo llegaron? Contanos cómo llegaron. Fue difícil, pero llegaron. Lowrider. Conexión General Roca, Valle, Neuquén, Chicos Altos, los pibes representando el deporte de Easy. Carpin ahí probando 180 arriba de la baranda, ahí 360 aire. Todos estos chicos compiten casi todos los fines de semana en diferentes. 360 Colorado ahí de General Roca. Manual, tenemos ahí otro 360. Le hacen los muchachos. Shit, nigga. I look right for otro 180, la rampa grande. 180. Vamos colito ahí. No, mano, a la arriba del cajón. Con el puño, ahí está, ahí. No, mano, ahí. No mano al Barfi del solito. Pero no, verdaderamente no. Vidas vividas, vidas servidas, puede ser que se crucen pero no son compartidas. Personas nuevas que se detectan, personas que el mismo sentir hoy los conecta. Andar en bicicleta es la meta que se fusiona con el arte, cultura concreta. Aprieta la mano de los sinceros, amigo es el que a la hora de ayudar está primero. Todo el mundo dice que lo entiende, todos no lo hacen, dicen que lo hacen pero solo mienten. Siente el que lo vive y verifica, el que no solo mira y solo critica. Conocimiento es lo que buscamos, vayamos donde vayamos, como familia vamos. Diferencias existen muchas, peleas, pero al llegar la hora vamos a andar, se escucha. Ese placer nadie lo quita, esa sensación es lo que mi mente necesita. El volar me llama en todo momento. Golpes, accidentes no modifican mi estado contento. Privilegiado me siento de conocer la vida. Si no la conoces, la presento. Solo disfrutar el presente es el condimento. Sí, el talento se conoce con la práctica. Un paso a la vez, esa es la táctica. Aunque todo sea inverso, si yo avanzo, eso es por mi esfuerzo, es por mi trabajo que hoy me trajo a conocer esta gente. Algo malo en tu vida pasa, hay que ser consciente de que está el que disfruta de eso malo y el que a tu lado en todo momento te va a acompañar paciente, latente, siguen tus ganas de andar. La vida siempre pruebas donde no hay que aflojar, enfocarse en ese disfrute, cada segundo es lo importante, eso nadie lo discute. No te preocupes por lo que digan, preocúpate por los que a tu lado hoy sigan. ¿Está bien? ¿Qué te pasó? ¿Podés? ¿Está bien? Sí, me golpeé la mano. ¿Sos acá? No, soy de Bariloche. ¿Qué onda? ¿Hace mucho estás acá? No, llegué hace un par de días, salí a dar una vuelta, a ver si encontraba a alguien y nada, vi el planito este. Está re duro. Nada, 360, ni me hice verga. Sí, te vimos ahí justo. ¿Ustedes qué onda? ¿Andan siempre por acá? Sí, siempre salimos a hacer calle por acá, por el canal o para el centro. Bueno. Justo te vimos. ¿Está bien, sí? Sí, nada, golpeé un poco la mano nada más. Está todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Emilio.
Bueno. Con los pelos. Abortó. Así que no sé qué onda, no te podés encerrar en ese motivo de decir yo soy biker y me quedo ahí. Ya fue, ya, o sea, no da para que digas eso, chabón, porque yo también lo resiento al BMX, no da para que digas te dejo de lado como decir, no da, chabón. No es Pero así. yo quiero tener un lugar donde pueda mandar solamente los bikers. Sí, ya sé. Todo bien con lo la venís gente, pero diciendo, qué sé yo. Pero vos fíjate, o sea, ya sé que vos sos así como verdadero, el que fútbol sos, tiene su que estadio, que el sos rugby tiene su biker, estadio, que sos biker hay y cancha de todo tenis. eso. O sea, yo sé que sos verdadero Yo y todo quiero eso. Pero tener un ponele lugar yo, para sigo en andar la en calle, bici sigo nomás. haciendo lo que vengo haciendo No, hace un vale. montón, lo sigo. Ojalá hubiera podido seguir siendo biker como vos. Ojalá, porque me reencantaría. Y no se trata de ser verdadero o ser que me dejaste de lado. No se trata No, de yo eso. no te estoy boludo. dejando de O sea, lado. porque si estuviéramos diciendo Quiero eso, tener un lugar para no sé, andar te en bici definí nada más. de que soy de la calle y todo eso. ¿sabés y qué? no Hacé sé, una cosa, te juntate salta con una todo tu musiquita skater, y te pones a juntate bailar con cumbia, todo tu boludo. ¿Qué me skater venía a y decir de vayan y verdadero? consigan A mí un me lugar decía de ahí. verdadero, yo sigo en esto de Yo siempre soy y soy el verdadero, mismo. yo Soy siempre el mismo, escuché mi el mismo, música, la misma el mismo música. sigo siendo. Aparte No me vos puedes escuchás venir a otra decir que música vos ahí, me dejaste de ahora te lado. querés ahí, Ah, te por hacés favor, cargar sigo la siendo onda el ahí. mismo de siempre, de esa vez. Sos re fantasma, Esa vez. te la remandás. Ah, por favor, Encima a mí, boludo. dos, tres A mí, skaters locos boludo. con las Vas tablas, a alguna te rías fiestita, solo, vas a una podemos comer con las fiestita y tablas esas ahí. escuchás un poquito de cumbia y ya te pones a bailar cumbia y venís así verdadero Nada a mí. que ver. Boludo, la calle yo la llevo Toda adentro mi y vida. sigo ¿Querés siendo el ver mi mismo celular? siendo siempre. ¿Querés ver No, mi no hace celular? falta, no hace falta. Tengo pura No hace música en falta de que celular. me digas eso. Thank